Hay algo que casi nadie quiere aceptar. Seguir a Dios no siempre mejora tu vida inmediatamente. De hecho, a veces parece empeorarla. Empiezas a acercarte a Dios, y las cosas se complican. Oras más, pero hay más tensión en tu casa. Lees la Biblia, pero te sientes más confundido. Decides cambiar, y pierdes personas. Y entonces surge la pregunta, ¿no se suponía que seguir a Dios traería paz? Imagina a alguien que decide ordenar su vida. Comienza a levantarse temprano. Comienza a orar. Comienza a dejar hábitos que sabía que no eran correctos. Al principio, se siente motivado. Pero después, las cosas cambian. Sus amigos empiezan a decirle que está raro. Algunas conversaciones se vuelven incómodas. Las bromas que antes le hacían gracia, ya no le parecen normales. Empieza a sentirse fuera de lugar. Y poco a poco, se va quedando solo. No porque quiera, sino porque está cambiando. Y ese cambio, incomoda a los demás. Empieza a preguntarse si hizo bien. Empieza a preguntarse si exageró. Empieza a preguntarse si debería volver atrás. Porque la soledad, pesa. Y ahí es donde muchos se detienen. Porque seguir a Dios es bonito. Hasta que te cuesta algo. Hasta que pierdes comodidad. Hasta que pierdes aprobación. Hasta que pierdes relaciones. Y entonces aparece el pensamiento, tal vez estaba mejor antes. Antes no había tensión. Antes no había incomodidad. Antes todo parecía más fácil. Pero hay algo que no estás viendo. Antes, también estabas estancado. Antes, repetías los mismos errores. Antes, sabías que algo no estaba bien. Pero no hacías nada. Ahora, duele. Pero ese dolor es señal de movimiento. Porque cuando decides cambiar, todo lo que no quiere cambiar contigo, empieza a separarse. Y eso duele. Duele cuando notas que ya no encajas. Duele cuando te sientes incomprendido. Duele cuando los demás no entienden tu proceso. Pero hay una verdad profunda. El crecimiento siempre genera separación. Separación de hábitos. Separación de mentalidad. Separación de entornos. Y esa separación se siente como pérdida. Pero no siempre es pérdida. A veces, es protección. Porque lo que antes te rodeaba, también te mantenía igual. Y cuando decides avanzar, lo que no avanza contigo, queda atrás. Eso no significa que Dios te esté alejando de las personas. Significa que te está acercando a tu propósito. Pero en ese momento, no se siente así. Se siente como abandono. Se siente como silencio. Se siente como incertidumbre. Y empiezas a preguntarte, ¿Dios realmente está conmigo? ¿O estoy perdiendo todo? Esa pregunta es más común de lo que imaginas. Porque seguir a Dios no siempre se siente como victoria inmediata. A veces se siente como confusión. A veces se siente como transición. A veces se siente como ruptura. Y entonces recuerdas algo que Jesús dijo, algo que pocos mencionan. ¿No penséis que he venido para traer paz? No he venido para traer paz, sino espada. Esa frase incomoda. Porque rompe la idea de una fe cómoda. Rompe la idea de un camino sin conflictos. Rompe la idea de que todo será fácil. Jesús no estaba hablando de violencia. Estaba hablando de división. División entre lo viejo y lo nuevo. División entre lo cómodo y lo correcto. División entre lo que eras y lo que estás llamado a ser. Y esa división no siempre se siente como bendición. A veces, se siente como pérdida. Pero hay algo más profundo que aún no has considerado. Esa división no es el final. Es el proceso. Porque cuando algo nuevo nace, lo viejo tiene que romperse. Una semilla no crece, si no se abre primero. Y abrirse significa romperse. Eso es lo que está pasando contigo. ¿No estás perdiendo todo? Estás dejando espacio. Espacio para crecer. Espacio para cambiar. Espacio para algo distinto. Pero ese espacio, al principio, se siente vacío. Y el vacío incomoda. Porque estabas acostumbrado a ruido. A compañía constante. A rutinas conocidas. Ahora, todo es diferente. Y ahí aparece el miedo. El miedo a haber tomado la decisión equivocada. El miedo a estar solo. El miedo a que nada mejore. Pero el crecimiento siempre pasa por ese momento. El momento donde parece que retrocediste. Pero en realidad estás avanzando.
Imagina a alguien que decide dejar un trabajo, porque sabe que no está alineado con su propósito. Al principio siente libertad, pero luego llega la incertidumbre. Ya no hay seguridad, ya no hay rutina, ya no hay estabilidad inmediata. Y empieza a dudar. Pero ese paso era necesario, porque no puedes avanzar sin soltar lo que te detiene. Y lo mismo ocurre espiritualmente. Dios no siempre agrega cosas primero. A veces primero quita hábitos, quita relaciones, quita dependencias. No para castigarte, sino para prepararte. Porque no puedes construir algo nuevo sobre una base que te mantiene igual. Y ahí está la revelación. La incomodidad no es señal de que algo va mal. Es señal de que algo está cambiando. La soledad no es abandono. Es transición. La división no es pérdida. Es alineación. Porque Dios no te está alejando de tu vida. Te está acercando a quien realmente debes ser. Y ese proceso no es inmediato. Es progresivo. Poco a poco, empiezas a sentir más claridad. Empiezas a entender decisiones que antes no comprendías. Empiezas a ver oportunidades que antes no veías. Empiezas a sentir paz, pero una paz distinta. No una paz superficial, sino una paz profunda. Una paz que no depende de todo alrededor, sino de lo que está cambiando dentro de ti. Y entonces miras atrás, y entiendes algo importante. Lo que parecía pérdida, era necesario. Lo que parecía ruptura, era crecimiento. Lo que parecía silencio, era formación. Jesús no dijo esas palabras para asustarte. Las dijo para prepararte. Porque seguirlo implica transformación. Y la transformación siempre divide. Divide tu pasado de tu futuro. Divide tu comodidad de tu propósito. Divide lo que eras de lo que estás llamado a ser. Y cuando entiendes eso, dejas de ver la incomodidad como problema y empiezas a verla como proceso. Ya no dices estoy perdiendo todo. Empiezas a decir, estoy cambiando. Y ese cambio, aunque al principio duela, es el comienzo de algo mucho más grande. Y ese cambio no siempre es cómodo, porque cuando comienzas a transformarte, también comienzas a ver cosas que antes ignorabas. Notas conversaciones que ya no te edifican. Notas actitudes que antes normalizabas. Notas decisiones que sabes que ya no puedes tomar. Y esa conciencia te hace sentir diferente. No superior, sino distinto. Y ser distinto también pesa. Porque el entorno sigue igual. Pero tú ya no eres el mismo. Antes reías con todo. Antes aceptabas todo. Antes te adaptabas para encajar. Ahora, algo dentro de ti cambió. Y ese cambio crea distancia. No porque quieras separarte, sino porque ya no puedes volver a ser quien eras. Es como alguien que sale de la oscuridad y ya no puede fingir que no ve la luz. Puede intentarlo, pero algo dentro de él ya no lo deja. Y eso genera lucha interna. Porque una parte de ti quiere avanzar, pero otra parte extraña la comodidad del pasado. Extraña lo fácil. Extraña lo conocido. Extraña lo que no exigía cambio. Y ahí aparece la tentación de regresar. De volver a lo mismo. De ignorar el proceso. De detener el crecimiento. Pero cada vez que lo intentas, sientes que algo no encaja. Porque Dios ya empezó a trabajar en ti. Y cuando Dios empieza, no te deja igual. Puedes resistirte, pero no puedes olvidar. Puedes dudar, pero no puedes ignorar. Puedes intentar volver, pero no puedes sentirte cómodo. Eso es señal de que estás siendo transformado. Y la transformación siempre rompe estructuras internas. Rompe tu forma de pensar. Rompe tu forma de reaccionar. Rompe tu forma de ver la vida. Y cuando eso ocurre, también cambia tu dirección. Empiezas a tomar decisiones distintas. Decisiones que antes no tomabas. Decisiones que implican riesgo. Decisiones que implican fe. Y aunque al principio tengas miedo, sientes que es lo correcto. Porque algo dentro de ti te empuja a avanzar. Ese impulso no es casualidad. Es crecimiento. Es Dios moviéndote, aunque el camino aún no sea claro. Y ese momento es donde muchos se detienen. Porque avanzar sin ver todo requiere confianza. Pero también
Es donde la fe madura. Porque la fe no se desarrolla cuando todo es fácil. Se desarrolla cuando decides seguir. Aunque no tengas todas las respuestas. Y ese paso marca la diferencia. Porque el que retrocede vuelve al mismo punto. Pero el que avanza descubre algo nuevo. Y cuando decides avanzar, aunque te sientas solo, aunque te sientas inseguro, empiezas a notar algo. La paz comienza a aparecer. No una paz superficial, sino una paz interna. Una paz que nace cuando sabes que estás creciendo. Y esa paz te confirma que el proceso vale la pena. Y cuando esa paz comienza a aparecer, te das cuenta de algo importante. No era que Dios te estaba quitando cosas, era que te estaba preparando. Preparando tu mente, preparando tu corazón, preparando tu dirección. Porque no puedes recibir algo nuevo si sigues aferrado a lo viejo. No puedes crecer si no sueltas. No puedes avanzar si no decides dejar atrás lo que te detiene. Y ese es el momento donde entiendes. La división no era destrucción, era alineación. Dios no estaba rompiendo tu vida, estaba ordenándola, quitando lo que te frenaba, quitando lo que te confundía, quitando lo que te mantenía igual. Y aunque al principio doliera, era necesario, porque lo que no cambia, no crece, y lo que no crece, se estanca. Dios no quiere que te estanques, quiere que avances, quiere que te transformes, quiere que te acerques a quien realmente debes ser. Y ese proceso no es instantáneo, es paso a paso. Un día entiendes algo, otro día tomas una decisión, otro día cambias una actitud, y sin darte cuenta, ya no eres el mismo. Lo que antes te dominaba, ya no tiene el mismo poder. Lo que antes te confundía, ahora lo ves con claridad. Lo que antes te detenía, ahora no te frena, porque has crecido. Y ese crecimiento vino a través de la incomodidad, a través de la separación, a través del proceso. Y entonces entiendes que Jesús no hablaba de división como algo negativo, hablaba de transformación, de la separación entre lo viejo y lo nuevo, entre tu pasado y tu propósito, entre la persona que eras y la persona que estás llegando a ser. Y cuando aceptas eso, la incomodidad deja de asustarte, la soledad deja de doler igual, el proceso deja de confundirte, porque ahora sabes que todo eso forma parte del camino. Ya no ves pérdida, ves crecimiento, ya no ves ruptura, ves dirección, ya no ves silencio, ves preparación. Y con esa comprensión, puedes avanzar con más confianza, porque entiendes que aunque el camino cambie, Dios sigue contigo.